Creo que, pues, aunque existan distintas maneras de acercarse a empezar a resolver esta cuestión que planteo de el proceso de enseñanza-aprendizaje en el caso del inglés, que yo creo que una vez que se resuelva o que se mejore, abriría las puertas al aprendizaje de otros idiomas. Creo que el reto principal es este, no ha sido el inglés, que ha sido como el dolor de cabeza de cada estudiante que se ve obligada a pasar, a aprobar, y que a veces aprueba y siente que no está aprendiendo lo que quisiera, o se aburre porque está viendo lo mismo desde la primaria y ya va en prepa, o quienes son afortunados y afortunadas en licenciatura. Creo que desde donde yo lo estoy viendo o lo he estado viendo a lo largo de del desarrollo de la línea de investigación, creo que es importante que haya una vinculación entre programas, planes y programas de estudio para justamente ver, no obstante si hay un PRONI, hay un PENIE, por ejemplo, para el caso de la educación básica, no se generan foros de conversación en donde se vea la efectividad del programa. Si bien es cierto, está distribuido los contenidos y están, incluso hasta las horas, está ahí explicado, no se desarrolla conforme a la planeación. Pero tampoco hay espacios en donde haya conversación. Por ejemplo, si es que docentes de una institución pueden trabajar a manera de academia. Generalmente son docentes, se autodenominan docentes taxi, porque van de una institución a otra a dar sus clases, entonces no tienen como mucha presencia, como lo tendría el resto del cuerpo docente, no sé, español, matemáticas, como para implementar, pues, ¿no?, estrategias. Entonces terminan haciéndolo como en solitario y eso pues hace que el trabajo sea mucho más lento. Creo que necesitamos foros, espacios en donde se converse, en donde se proponga, en donde esas propuestas se tomen en cuenta para que se respete incluso el horario que se les tiene que dar de clases en educación básica y que se pueda establecer una ruta. Desde la universidad tenemos, por ejemplo, un programa que ya tiene rato, tiene años, el PUDI, Programa Único de Inglés, que estaba haciendo un poco como el recorrido de prepa a licenciatura, pero creo que también el problema es que el estudiantado que llega a licenciatura pues no llega con los conocimientos que necesita. Generalmente, de acuerdo al marco común europeo, pues llegan con una A1 o A2 y deberían llegar con un B1 por lo menos a licenciatura, y esa es una brecha amplia, pues. Entonces a veces a quienes le toca dar clases de inglés o se regresa, si tiene esa creatividad o sensibilidad, se regresa para más o menos ayudarle a su estudiantado a estar en un mismo nivel. En ese sentido creo que si se generan estos espacios de conversación donde se establezcan metas, contenidos, exámenes de inicio y de egreso. Por ejemplo, en estas investigaciones hemos visto cómo llevan una materia, por ejemplo a nivel preparatoria, pero no tuvieron un examen de ingreso para saber cuál es el conocimiento que tienen, tampoco tienen uno de salida. Entonces también eso hace que el aprendizaje no logre la meta, ¿no?, que se plantea. Y yo creo que también acentuar la parte, por otra parte, una vez que se resolviera esta ruta académica, acentuar la parte comunicativa y la de producción escrita, porque ahí también tenemos una falla importante. No podemos comunicarnos en inglés y por ende pues en otros idiomas, y también nos cuesta trabajo producir, es decir, escribir en otro idioma, pensarlo, construirlo desde una gramática, desde una sintaxis. Una investigación, por ejemplo, pues no comentarle al Google Translator va a ser suficiente, porque quién sabe qué nos va a dar, ¿no? Entonces creo que también tiene que ver con lo que ya la doctora Elda señalaba, ¿no? Esta concientización de la importancia y del disfrute que es aprender, entrar al área de conocimiento. Y rápidamente paso a la otra línea que tiene que ver con cultura organizacional. Creo que se puede de entrada establecer talleres para que los integrantes, las integrantes conozcan la organización de su institución. Podemos estar hablando con personas que llevan 20 años en ese espacio laboral y que sí conocen su área, pero desconocen el resto, y ese es el punto, ¿no? Conocer la organización es muy importante. También talleres que hablen de comunicación asertiva. Es cierto que nos comunicamos, pero no siempre es
de la manera, de la mejor manera, pues. También talleres de liderazgo, se posee un liderazgo, pero se desconoce que se posee. Entonces creo que una vez que entramos y reconocemos lo que nosotros tenemos, ¿no?, como talentos, podemos sumar mucho más a nuestros espacios laborales, instituciones educativas, también talleres que tengan que ver con identidad y con integración a esos espacios laborales, y también el aplicar las nuevas propuestas o los nuevos resultados en investigación que hay, justamente aplicarlos en los centros escolares, porque pues si somos difusores de conocimiento, pues deberíamos ser los primeros que deberíamos estar experimentando en nuestros propios centros estas nuevas propuestas de organización. Y finalmente también la aplicación de instrumentos. Hay muchos instrumentos que nos podrían ayudar a reconocer, por ejemplo, el moving, que a veces también nos acostumbramos o normalizamos ciertas actitudes, sobre todo en la jerarquía, cuando estamos hablando de un jefe, de una jefa, ¿no?, que es su personalidad, decimos, ¿no? Y bueno, o ahora con lo de las violencias, creo que se ha dejado de naturalizar, y también aplicar instrumentos para reconocer el estrés laboral. Es común, desafortunadamente, nos acostumbramos a tener climas laborales conflictivos. Decimos, no, es que es así, en mi espacio todo el mundo está en contra de todo el mundo y es lo normal. Y no es lo normal, y menos con gente pensante, y menos con gente talentosa, y menos con gente que desde la creatividad puede proponer y generar espacios en donde pasamos la mitad de nuestra vida, más o menos, porque ahí dejamos la vida, pues, por todos los años que estamos ahí, y creo que vale la pena el esfuerzo para reconocer cómo está nuestro clima organizacional y en ese sentido el clima laboral, para empezar a atender cuestiones de depresión, cuestiones también de que estemos trabajando sin energía, los conflictos que se suceden de manera subsecuente, pues, ¿no?, consecuentemente, y también a veces, y esto también es una cuestión que ya va a ser parte de otra discusión, se piden altos rendimientos en la academia, y también eso hace que andemos, pues, que el día no es suficiente, ¿no? Y creo que, bueno, atender la parte de la organización sería el inicio de crear nuevos climas laborales y organizacionales. Ahí le digo, gracias. Gracias, doctora García. Continuamos con la doctora Ortega, por favor. Muy bien, muchas gracias. Bueno, ¿qué hacer ante esta problemática de la creatividad? Creo que en principio es muy necesario que conozcamos lo que sí es y lo que no es también la creatividad, para no confundirnos. Existe un concepto de la creatividad que es la pancreatividad, que es cuando desconocemos qué es, de qué se trata, en qué consiste, y a cualquier cosa, a cualquier idea le llamamos creatividad. Todavía hay muchas personas que llaman creativo, por ejemplo, personajes como Hitler, por todo lo que hizo. No fue creativo para nada. Fue una persona, un gran estratega, tal vez, pero para nada fue creativo. Dentro de los grandes teóricas sobre la creatividad, hay una gran definición, y eso es una gran ventaja, que no haya una sola definición, porque sería algo contradictorio, una sola definición de creatividad para algo tan variado, tan importante. Pero sí sería importante entonces conocer lo que es la creatividad. Dentro de, les digo, si no hay una sola definición, sí hay consenso dentro de varios teóricas de la creatividad, que es considerar que toda idea, todo producto creativo, pues debe tener algo innovador. Constantemente tenemos que estar innovando en nuestro entorno, nuevas propuestas, nuevos proyectos, nuevas acciones, nuevos trabajos, nuevas ideas, seguir trabajando la idea, la imaginación, la fantasía, por ejemplo, en la niñez es algo que se tiene que fomentar, y lamentablemente se limita, no deja de estar soñando, deja de estar fantaseando, deja de estar inventando. Son cosas que se necesitan para la creatividad. Al conocer que la creatividad tiene que ser algo innovador, pero también debe aportar un valor, un beneficio a nuestro entorno. Por eso es que en la teoría de la creatividad no podemos considerar personajes como Hitler como alguien creador, porque tal vez fue innovador en lo que propuso,
pero desde el momento que lo que propuso fue para exterminar una nación, exterminar, matar personas, ahí no hay ningún aporte, no hay ningún beneficio a la sociedad o a la humanidad. Entonces sí necesitamos conocer lo que sí es la creatividad. Para eso entonces es importante la lectura, familiarizarnos con investigaciones actuales en torno a la creatividad. De hecho, hay un libro muy importante, muy interesante, que se llama justamente Conocer y comprender la creatividad. Son 2 tomos, uno es sobre teoría de la creatividad y el otro es sobre evaluación de la creatividad. Conocer, en este sentido, si estamos hablando de que la creatividad debe ser algo innovador y que tiene que estar presentando un aporte a nuestro entorno, a la sociedad, entonces tenemos que saber que hay una gran relación entre la creatividad y la salud mental. De hecho, teóricos del psicoanálisis, como por ejemplo Winnicott y Moreno, establecen bastante esta relación, creatividad y salud mental. A mayor creatividad, mayor salud mental en la humanidad. Algo que estamos viviendo en México, en Zacatecas, que es esta situación de violencia, pero una violencia no solo contra una persona, es violencia contra una sociedad, el dejarnos cuerpos tirados, colgados, pues todo eso es un reflejo del malestar que estamos teniendo como sociedad, como cultura. Y se necesitan justamente acciones, proyectos con enfoque en y para la creatividad. ¿Cómo tenemos que trabajar la creatividad desde el ámbito educativo? Nuevamente, como les decía, conocer la creatividad y empezar a desarrollar o a seguir desarrollando mi creatividad como ser humano, y ahora sí empezar a trabajarla con mis estudiantes mediante qué acciones, qué actividades, qué voy a proponer y qué voy a fomentar que estén desarrollando, que estén proponiendo. Si estoy hablando que la creatividad tiene que ser algo innovador, entonces empezar a trabajar bastante la originalidad y nuevas propuestas, desde preguntas de ¿qué te gustaría hacer? ¿Qué sueñas con hacer como un cambio para tu escuela, para tu sociedad, para tu entorno? Y luego empezar a dejarles en claro que la creatividad debe tener entonces ese aporte, ese valor. Cuando decimos que la creatividad muchas de las veces se asocia, por ejemplo, a la mercadotecnia, obviamente sí está muy relacionada, pero hay que ver también que hay a veces de trasfondo en los mensajes, en ciertos comerciales para la mercadotecnia, pues que compres un producto, me da igual si te hace daño o no, lo que quiero es que compres el producto. Entonces sí necesitamos analizar lo que estoy proponiendo, lo que estoy ofreciendo, lo que quiero implementar como un proyecto, ¿de verdad es algo innovador o ya lo estoy copiando de alguien más? Lo que estoy proponiendo en este proyecto, ¿de verdad va a dar un aporte a mi entorno? Adelante. Tenemos que hacer un gran análisis de lo que nosotros estamos proponiendo. Sí tenemos que considerar hasta dónde me estoy beneficiando solamente yo con esa propuesta o realmente estoy ofreciendo algo incluso desde la educación. Entonces sí es muy importante que conozcamos lo que sí es, lo que no es también la creatividad para no confundirnos, y tenemos que estar educando en ese sentido, en ese enfoque. Y sí, efectivamente hay muchas acciones, hay mucho trabajo que se puede trabajar desde muchos ámbitos y, por ejemplo, en la psicología para llegar a eso que buscamos, que es la salud mental en el ser humano, y dentro de tantas cosas, pues es justamente el fomento de la creatividad. ¿Qué estamos fomentando con la creatividad? Personas innovadoras, pero también personas que estén manejando un aporte. Dentro de las tantas aristas de la creatividad, uno de los más fuertes y que a veces se desconoce, no es solamente la elaboración de productos, sino la solución de problemas. Un acto muy creativo es solucionar problemas, pero hay actos más creativos anteriores a estos, que es saber identificar problemas. Uno de los indicadores para evaluar la creatividad es justamente tener sensibilidad a los problemas, que es algo que nos falta mucho como cultura. Debo ser sensible. ¿Qué hay en mi entorno? Pues es que ese problema no es mío, no es tuyo, pero te afecta, ¿sí?
No es mi problema que en la organización esa persona a lo mejor se la pase conflictuando. No, a lo mejor a mí no me conflictúa, pero sí genera un ambiente desfavorable en esa organización. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo aportar? No es mi problema que se estén matando tantas mujeres. Yo soy hombre. Claro que te afecta, claro que es un problema para ti. Te afecta porque está rodeado de mujeres, hijas, madres, hermanas. Tenemos una convivencia constante entre seres humanos, pero decir no es mi problema. ¿Por qué se la pasan rayando el movimiento del 8 de marzo? ¿Por qué hacen esos movimientos? ¿Por qué hacen esas pintas? ¿Por qué reclaman? No es mi problema. Claro que es tu problema. A todos nos corresponden estos problemas. Entonces debo ser sensible en mi cultura. ¿Qué es lo que yo incluso estoy aportando? Y empezar a cambiar esa perspectiva y empezar a trabajar con nuestros estudiantes. ¿Qué proponen? ¿Qué les gustaría cambiar? Cuando empezamos a trabajar esto, de verdad estamos atendiendo a esa sensibilidad a los problemas. No es fácil. Creemos que solo lo que a mí me afecta me corresponde trabajar. No, en todo tenemos que estar aportando, tenemos que estar planteando. Una de las técnicas con las cuales incluso también se puede trabajar desde la creatividad es la técnica que incluso se trabaja en organizaciones, que son los sombreros para pensar de Eduardo Bono, donde justamente tengo que pensar de forma diferente y ese pensamiento me debe de llevar a estar aportando algo a mi entorno. Obviamente tiene que ser de preferencia algo novedoso. En la educación necesitamos bastante conocer la parte de la creatividad, saber que somos personas creativas, que nacimos con ese potencial, pero que lamentablemente la educación tradicional nos ha llevado a ir calmando esa creatividad. No, se nos da todo, se nos evalúa solamente conocimientos, poco se nos permite ir a la práctica. Y cuando ponemos a nuestros estudiantes llevar a la práctica algún conocimiento, lamentablemente les queremos calificar si esa práctica la supieron hacer o no la supieron hacer. Hace poco mi sobrina en la preparatoria me dice que la maestra les iba a poner a hacer un proyecto sobre investigación y les pidió material para hacer ahí un invento. Y la maestra les decía, si funciona, qué bien, si no funciona, también está bien porque están aprendiendo lo que no se debe hacer. En cambio, en otro caso, una maestra les decía en secundaria, y eso me dijo una jovencita de quinta de secundaria, dijo, es que la maestra nos dice que vamos a hacer ese clásico ejemplo de hacer un volcán y que erupcione. Si no hace erupción, dice que nos va a bajar 3 puntos. Entonces, sí o sí lo tiene que hacer. No, tenemos que permitir algo muy importante en la creatividad, que es el error, ensayo y error, porque es parte de lo que hacemos en la naturaleza. Entonces sí necesitamos bastante meternos de lleno en lo que es la creatividad. Les digo en principio, conocer lo que es la creatividad, conocer teoría de la creatividad. Hay uno de los grandes teóricos catalán, que es Saturnino de la Torre. Él utiliza mucho un concepto que es polinizar la creatividad. Si ya sabes lo que es la creatividad, si eres una persona que tiene ese enfoque en y para la creatividad, promueve la creatividad, difúndela a través de cursos, talleres, conferencias, explicaciones, reuniones, foros. Empieza a hablar de lo que sí es la creatividad, o también de lo que no es, para que dejemos de tener esta confusión sobre lo que es. Hace falta mucho alimentarnos, leer, documentarnos en sí muchísimo, pero si queremos trabajar la creatividad de nuestro entorno, entonces sí tenemos que empezar a meternos más de lleno en lo que es la creatividad. Ahora bueno, no sé si conozcan, el Día Mundial de la Creatividad, que es el 21 de abril, justamente para esa fecha, en marco de esa fecha, hicimos un congreso sobre psicología, creatividad y educación. Psicología, porque es justamente esta ciencia que comienza a estudiar la creatividad, y es por ella que se comienzan a dar ya las bases de la creatividad desde un estudio científico. Y la educación, porque sí o sí tenemos que estar educándonos en la creatividad, no solo en el ámbito escolar, áulico.
Eso se tiene que estar fomentando desde la familia, y existen también autores que han estudiado, han investigado sobre la creatividad en la familia, cómo como padres de familia tenemos que estar educando a nosotros y a hijos o hijas para que sean seres creativos, ¿sí? Y creativas. Y ya en la educación se tiene que estar reforzando. Entender, conocer que la creatividad no es exclusiva de una edad, entender que la creatividad incluso ya se manifiesta desde los primeros días de vida. El niño, la niña, no tiene desarrollado aún la parte cognitiva, pero sí la parte instintiva resuelve sus primeros problemas, como cuando le falta el alimento, cuando no está la mamá. ¿Qué hace? Se chupa el dedo, chupa la mano, chupa un trapo o se consuela. Ahí hay una solución a un problema, no de forma cognitiva, pero ya lo hay. Entonces ya desde ese momento hay creatividad, y en cada una de las etapas de los seres humanos hay creatividad. En las personas adultas, en las personas mayores, sigue habiendo creatividad, con la gran ventaja de que ellos tienen un cúmulo de conocimientos e información comparado con los que todavía no llegamos a esa edad. En las personas con alguna discapacidad también existe creatividad, tal vez no en muchos casos a nivel cognitivo, pero sí en la solución de sus problemas. Entonces, pues sí, la invitación es a conocer lo que sí es, lo que no es la creatividad, para no entrar en esa confusión, y sobre todo compartir la creatividad, polinizarla. ¿Sí? Sería todo. Gracias. Gracias, doctora Ortega. A continuación, la doctora Castillo. Muy bien, gracias. Pues desde mi punto de vista, creo que la Universidad Autónoma de Zacatecas tiene ese gran compromiso social de salir a la sociedad, de acercarse a la sociedad, de comunicar a la sociedad qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Una de esas, por esa razón, y fue uno de los motivos porque el Seminario de Pensamiento Crítico, desde su origen en abril de 2018, se comenzó a hacer aquí, en este espacio que además es simbólico para nuestra universidad, sede de la administración, pero que también debe ser un espacio de vínculo con la sociedad, ¿no? En ese compromiso social de nuestra universidad, y como docentes e investigadores o investigadoras de esta noble institución, tenemos tres grandes compromisos, que es la docencia, la investigación y la vinculación. Desde el primer aspecto o momento en el que podemos plantear propuestas es que a través de la docencia asumimos ese gran compromiso de formar a jóvenes profesionistas o en el área de posgrados, de profesionalizar, de acrecentar el conocimiento científico en torno a esos problemas sociales, ¿no? La formulación de propuestas que suman la creatividad, la no violencia, la perspectiva de género, en fin, están transversalizando esta gran misión de la universidad. Y en el caso de la cultura, creo que, y en particular esta administración, pues el mismo eslogan de la universidad, ¿no? Somos ciencia, arte y desarrollo cultural. Creo que es ese vínculo que hay que fortalecer, que hay que seguir trabajando. Y desde la docencia, entonces, en el caso particular de la maestría, pues nos encontramos fortaleciendo el desarrollo profesional de jóvenes quienes ya están, o no tan jóvenes, ¿verdad?, que ya están en el área educativa, en el área de la educación del sistema educativo, o que están tratando de encontrar ese espacio. ¿Y qué estamos ofreciendo? Pues una formación que incluya esta transversalización, esta educación integral, y por supuesto ahí tenemos un espacio propuesto para la educación patrimonial, la alfabetización cultural, etc. Desde esa docencia, entonces, estamos construyendo un semillero en el que estos docentes, jóvenes docentes que salgan de sus áreas de trabajo, muchos de ellos vienen del área rural, que hacen bastantes horas para llegar a clases en nuestro posgrado, y que con ese amor a su profesión, pues están tratando luego de llevar esa pequeña semilla a sus entornos, y de esa manera pues generar este ciclo de aprender y reaprender valores y formas nuevas de construir el mundo. Desde la investigación, por supuesto que nuestro compromiso es visibilizar con un enfoque crítico estos problemas, pero no solo visibilizarlos, sino generar propuestas
que sumen a las iniciativas del Estado, a las iniciativas gubernamentales, y que entonces logremos puntos de fuerza y vayamos solucionando estos problemas en el mediano, corto y largo plazo. Desde luego, una de las propuestas que desde esta docencia, esta investigación en la vinculación, pues tratamos, uno de los proyectos que esperemos que pronto podamos ir nutriendo más, sería generar, por ejemplo, un observatorio universitario de políticas culturales y de educación patrimonial, ¿no? Revisando estos modelos en otros países, en el caso, por ejemplo, de España, que es un paradigma pues para muchos países latinoamericanos, tienen una política de educación patrimonial y de alfabetización cultural, y es el primer país que generó un observatorio nacional de educación patrimonial, ¿no? Donde se van justamente vinculando proyectos de investigación, de difusión de la cultura y del patrimonio. Entonces, ahí están los retos, voluntad la tenemos, pero creo que también a veces el tiempo pues no nos es suficiente, pero yo creo que con ese gran amor que le tenemos a nuestra profesión y ese gran compromiso desde la Universidad Autónoma de Zacatecas, pues estaremos generando estos puntos y estos momentos en los que nos vinculemos con a quien nos debemos, que es la sociedad, ¿no? Entonces, pues ese es parte de nuestro compromiso y de lo que estamos ya haciendo. Gracias. Gracias, doctora Castillo. A continuación, el doctor Ibarra, por favor. Gracias. Pues bueno, creo que, al igual que mis compañeras que ya me antecedieron, considero que hay retos grandes en el campo de la inclusión y de la inclusión de la tecnología en el aula, sin importar el nivel. Me parece que deben de proponerse, plantearse modelos educativos, pedagógicos, didácticos, que tomen en cuenta la presencia de las tecnologías en lo social, y que, bueno, esto debe de empatarse desde las escuelas, desde las instituciones educativas. Ahora con la pandemia se trabajó con la tecnología, se incorporó, sin embargo, muchas cosas se hicieron de manera informal. Me parece que hay que institucionalizar gran parte de lo que se hizo, dejarlo plasmado, justo para tener flexibilidad en las currículas. Nivel superior se plantee la incorporación de la tecnología también en sus distintos planes, programas, unidades académicas, que evite de alguna forma que haya un retroceso con lo sucedido en estos 2-3 años de contingencia sanitaria, que si bien por la o la falta de una práctica in situ se trabajó con la tecnología, pero cuando se regresa al aula se regresa también a las prácticas anteriores, ¿no? Entonces ya se les dice a estudiantes, chicos, chicas, van a hacer un examen, dejen su mochila enfrente con el celular, porque si no van a copiar. Pero bueno, o sea, realmente también, al final de cuentas, no es la solución el evitar copiar. Cuando uno se enfrenta a la vida laboral, lo colaborativo es lo que prima, ¿no? Vas y le preguntas a tu profe, vas y le preguntas a tu compañero, a ver cómo hacer esto. De alguna forma, no está uno aislado como nos enseñan en los exámenes. En concordancia con lo que comentaba la doctora Hilda, la tecnología implica replantearse la práctica. Con estas nuevas tecnologías como el chat, la inteligencia artificial, mejor dicho, pues implicará que las actividades no se basen en un resultado, en un recurso como tal, ¿no? Sino más bien en los procesos que llevan a la construcción de ese resultado. Aquí quisiera hacer una reflexión muy puntual sobre esto de los resultados, productos, porque, bueno, creo que está muy ligado a esta visión de desarrollo que se tiene, económica, política, del capital, ¿no? Donde todo es producir, y pues esto se lleva a la escuela, ¿no? Y por eso llamamos productos algo que realmente no es un producto, sino deberían ser resultados de aprendizaje más que productos.
o resultados de investigación muchas veces más que productos. Sin embargo, como permea esta visión de forma tan amplia, pues llamamos productos a cosas que no deberían de ser productos. En el ámbito de la inclusión me parece que falta socializar, generar espacios de socialización, difusión de qué es la inclusión, conceptos que muchas veces cambian las políticas, hay reformas y lo único que se hace es cambiar de terminología, ¿no? Entonces ya no son necesidades educativas especiales, ya son barreras para el aprendizaje y la participación, pero al final de cuentas el concepto no cambia, no se sigue consiguiendo de la misma manera. Inclusión por integración, ¿y qué pasa? Al final se tiene una mezcolanza de términos, conceptos que vienen y tienen fondos distintos, son paradigmas distintos, epistemologías distintas y se trabajan como una sola forma o sinónimos. Entonces me parece que es importante socializar, difundir y desde la universidad también una perspectiva más amplia hacia la inclusión, ¿no? Vemos que de repente encontramos adecuaciones o adaptaciones a la infraestructura, que con nuestra geografía en Zacatecas es un tanto irregular, es difícil el acceso a los edificios y pues bueno, sí podemos encontrar una rampa en la ciudad, pero son rampas con 45 grados de pendiente, ¿no? Que es hasta para caminarla es difícil. Pero bueno, más allá de lo físico, también pensar desde lo curricular, programas, cómo hacer para que realmente las propuestas que se trabajen, se aborden, sean inclusivas, ¿no? Y la inclusión no solamente de la discapacidad, como les había comentado, ahora con los movimientos migratorios, la migración, el ser de otro país implica también una visión inclusiva en lo que se trabaja en las escuelas, ¿no? Como hablaba la doctora Norma, desde género, necesitamos programas que sean inclusivos también desde esta perspectiva. Entonces, falta, creo yo, todavía trabajar más desde esta visión de la inclusión y proponer que planes, programas, modelos, al igual que con la tecnología, estén presentes y sobre todo se trabaje. Y bueno, que de forma general me parece que concuerdo con la doctora Fabi, es importante que se mantenga el contacto, se trabaje desde el campo y desde la maestría se siga fomentando, incentivando la investigación desde el aula y para el aula, ¿no? Que me parece que es fundamental para generar cambios in situ en estas comunidades, en estos espacios donde hay contextos específicos y que, bueno, es importantísimo trabajarlos y que la universidad pueda generar cambios en estos espacios. Entonces, esto sería mi participación. Gracias. Gracias, doctor Ibarra. Cerramos este segundo ronda de intervenciones con la doctora Gutiérrez. Gracias. Con base en lo que señalé en la primera ronda, algunas posibilidades que yo considero dentro de la Universidad Autónoma de Zacatecas serían las siguientes. La primera es modificar toda la normativa universitaria, las leyes, en todas sus unidades y programas, que verdaderamente haya una transversalización de la perspectiva de género. El año pasado en nuestra maestría un estudiante hizo una tesis muy destacada sobre la violencia de género en nuestra universidad y el último capítulo fue el análisis de todos los instrumentos que tiene nuestra máxima casa de estudios. Tenemos muchas áreas de oportunidad. Entonces, todo este marco del que yo hablé, internacional, nacional, incluso local, que también tenemos, incluso tenemos una ley de igualdad en Zacatecas del 2021, necesita meterse a la normativa de nuestra escuela, de nuestra universidad, para a partir de ahí su demanda y su implementación. Decía Michel Foucault que el conocimiento es poder y necesitamos eso primero en una normativa. Un segundo elemento es una reestructuración curricular. Necesitamos que las personas que estamos en la universidad nos demos cuenta que tenemos un problema de desigualdad de género y la mejor fórmula es cuando esto se mete a un plan de estudios, cuando hay materias que atienden estas problemáticas, porque hay gente que no se da cuenta. Si una figura docente no advierte asimetrías de género, ¿cómo las deconstruye? ¿Cómo las desarticula? ¿Cómo con su quehacer cotidiano incide en la formación de las personas que tienen su cargo de cualquier nivel educativo?
Estamos hablando de algunas experiencias que existen en la universidad. Yo quiero presumirles, por ejemplo, que en la maestría tenemos una materia que se llama Educación y Género, pero no tan solo es una acción aislada, sino que la maestría hace un esfuerzo importante por transversalizar todo lo que es ese tipo de contenidos, empezando por algo tan importante como el lenguaje. No sé si se dieron cuenta, pero quienes estamos de este lado estamos haciendo un esfuerzo por no reproducir una escritura oral, en este caso androcéntrica, porque el lenguaje hace género. Aquello que invisibiliza, que discrimina o que es sexista, hace género. Y el lenguaje en todas sus expresiones es un ejemplo de ello. ¿Por qué yo como mujer soy nombrada expositor, doctor, presidente, alumno, maestro? ¿Por qué un doctor no le dicen doctora? Simplemente háganse esa pregunta, ¿no? No existe lo que no se nombra, de acuerdo a Juan Guillermo Figueroa Perea, y el lenguaje inclusivo con perspectiva de género es parte de la forja de una igualdad sustantiva. En ese sentido, la modificación curricular como segunda posibilidad encuentra un eco con la tercera que planteo, que es la sensibilización y capacitación y en algunos casos actualización docente sobre lo que es la perspectiva de género. Como bien dice la Ley General de Educación del 2019, que le dedica todo un capítulo al profesorado, el elemento central en los procesos de enseñanza-aprendizaje es el profesorado, en tanto que tiene un vínculo directo, cotidiano, de manera más permanente, por ejemplo, que las autoridades o que otras personas o agentes de los procesos educativos. Entonces, el profesorado debe de saber, les digo que ya está por ley, incluso el pasado 18 de abril, el artículo 45 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del 2007 y la de Zacatecas del 2009, adicionó que se deben de modificar los programas de educación para la erradicación de estereotipos y roles de género en términos de una prevención de la violencia contra las mujeres. Las cifras no dejan de ser alarmantes todos los días. Mañana que nos levantemos, 11 niñas, jóvenes y mujeres van a ser asesinadas en este país por razones de género. Y es el grado extremo de la violencia, pero no es el único que se manifiesta en las IES, como la misma Secretaría de Gobernación ya ha reconocido, que en todas las instituciones de educación superior tenemos un serio problema de violencia por razones de género. Otra posibilidad sería crear la Dirección de Institucionalización de la Perspectiva de Género. No es suficiente la coordinación de igualdad de los géneros que está aquí arriba. Necesitamos una instancia que tenga presupuesto, que aparezca incluso en el organigrama. Esta coordinación ni siquiera aparece. Que tenga presupuesto y que tenga recursos humanos suficientes y con perfil para que pueda atender esta problemática. Sin lugar a dudas, también necesitamos más juego de los enlaces de género. No sé si sepan esto, se supone que hay enlaces de género en todas las unidades académicas. Debería de haber uno por programa. Y lo más importante, deberían de ser figuras que atiendan a trabajadoras, a docentes y alumnas en todo lo que tiene que ver con la desigualdad de género. También hace falta, por paridad, que ya también está en la ley, mujeres en todos los puestos de toma de decisiones de la universidad, en igualdad de condiciones y de jerarquías, pero mujeres capacitadas, mujeres con solvencia moral, mujeres preparadas, no nada más por ser mujeres, ¿sí? Eso ayudaría mucho también para incidir en esa transversalización de la que yo me refería. Y por último, pero no menos importante, de manera general, en estos 5 minutos que tenemos, urge un protocolo de atención, prevención, erradicación y sanción de la violencia contra las mujeres. Porque las personas que cometen violencia contra las mujeres deben de ser sancionadas, principalmente quienes se supone que están a cargo de su formación. Por ejemplo, una figura docente que acosa, que viste y desviste a una alumna, que hace un comentario machista o misógino, debe de ser sancionado o bien retirado. Esto está por ley. Y ahorita la actuación docente rebasa el tiempo en aula y tiene que ver con esa incidencia social, todo lo que dicen los PRONACES en términos de la función de lo que nos compete a quienes estamos a cargo de presidir procesos de enseñanza-aprendizaje. Sería eso.
Muchas gracias, doctora Gutiérrez. Por cierto, en esta sesión también contamos con la participación de Ediciones Estudios del Desarrollo, que es el proyecto editorial de la Unidad de Estudios del Desarrollo, quien edita algunas revistas todavía en versión impresa, como Migración y Desarrollo, el Observatorio del Desarrollo y Estudios Críticos del Desarrollo, y además de libros. Y están a su disposición en esta tarde algunos ejemplares en una de las mesas. Son un obsequio por parte de estudios del Departamento Editorial, quienes nos acompañan, por cierto, Jonathan y Selene, y les agradecemos su participación. Entonces, quienes se interesen pueden pasar posteriormente a la mesa para recoger algunos de los ejemplares.